Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo de Isla Héroe. Soy Daddylag y traigo para todos ustedes el spoiler de la nueva zona y más cosas que entrarán a lo largo del año 2021. Todo este contenido será dentro de la zona del vacío, o sea que están metiendo mucho más contenido PvE para la gente que está avanzada en el juego y eso me encanta. Todo lo que voy a decir es investigando en las diferentes redes, así que sería muy normal que algunas cosas no sean exactamente correctas, pero la gran mayoría sí que lo son, y así nos podemos hacer una idea de lo que viene. Antes de empezar el spoiler, os animo a que os suscribáis al canal, si no lo estáis, claro, entrar a nuestro servidor de Discord para enteraros de todo lo referente a este juego, y por supuesto ponerme un comentario diciendo qué os parece el nuevo contenido que vendrá en el juego. Comenzamos poniendo imágenes, por supuesto que en chino, y yo iré explicándolas para que las comprendamos todos. Se van a activar dos zonas, ¿vale? En el vacío. Vamos a entrar en el portal del vacío y vemos que lo tenemos ahora mismo así, ¿vale? Pues se van a activar dos zonas nuevas. Una se va a llamar Void Ark, ¿vale? Que es el arca del vacío. Y la otra se va a llamar Spirit of the Star, ¿vale? Espíritus de las estrellas. Pues antes de entrar y explicar estas dos zonas, ya os digo a grandes rasgos que la función del arca del vacío es muy similar a la isla que ya tenemos celestial, donde mandamos nuestro barquito a navegar. Y la zona de espíritu de las estrellas sería únicamente para que nuestros personajes ganen bonificaciones en todo el juego a través de la obtención de los nuevos monstruos del vacío, ¿vale? Y este dato es muy importante, porque no sabemos a qué se refiere a todo el juego. Así que, dicho esto, entramos en el arca del vacío y vemos que, como bien he dicho anteriormente, es como una isla flotante situada en el medio de ningún sitio, donde tenemos tanto una zona para mandar a hacer nuestras exploraciones, que se llama Star Compass, ¿vale? La brújula de las estrellas. También tenemos el salón central, que sería una zona donde podremos intercambiar el cristal de poder, ¿vale? Que lo conseguiremos en las exploraciones que anteriormente he dicho, y se intercambiará en esta función por recurso, ¿vale? Las otras tres funciones serían para mejorar las capacidades de exploración dentro del arca. Así que seguramente podremos, dentro de estas tres funciones, aumentar el daño de nuestros héroes, la vida, la velocidad de la exploración, a saber qué se inventarán, ¿vale? Entramos dentro de la brújula de estrellas y vemos que existen varios territorios a los cuales podremos mandar la exploración. Pues bien, esto sería similar al barco de la isla celestial, y con esto quiero decir que han dicho que sería totalmente AFK, exceptuando algunos eventos que nos saltarán por el camino. Cuando digo AFK, para quien no lo sepa, me refiero a que no vamos a tener que estar conectados viendo cómo se hace la exploración. O sea, tú te desconectas y la exploración seguirá su curso, ¿vale? Cada exploración durará 30 días. Durante la exploración los jugadores ganarán puntos de exploración. Al final de la exploración se establecerá una clasificación de puntos y gracias a esto los jugadores obtendrán más recompensas según la clasificación obtenida en la exploración, ¿vale? Entonces quiere decir que los eventos que ya vamos a ir encontrando durante el camino son muy importantes a la hora de ganar puntos de exploración para quedar sobre todo muy altos en la clasificación y poder conseguir muchos más recursos, ¿vale? Bien, aquí como ya os he puesto, hay al menos 7 monedas nuevas y también incluimos dos materiales más, que son la madera antigua del vacío y el huevo del vacío, que se usarán ambos en la nueva zona que voy a explicar, es Spirit of the Star, ¿vale? En el espíritu de las estrellas. Estos dos materiales, ¿vale? La madera antigua del vacío y el huevo del vacío, también los podremos conseguir en la exploración. Bueno, más o menos esto es por ahora lo que nos han enseñado dentro del arca del vacío. Ahora nos vamos a ir a la segunda zona, que se llama Espíritu de las Estrellas, dentro de la cual está el árbol galáctico. Aquí se puede usar la madera antigua del vacío obtenida en la exploración dentro del arca para mejorar el árbol de las estrellas, ¿vale? Dentro de este árbol podremos usar huevos del vacío para habilitar los monstruos del vacío, que mejorarán los atributos de combate de nuestros héroes
como he dicho anteriormente, en todos los modos de juego. Tendremos hasta 12 monstruos para habilitar en el árbol galáctico. En principio solo podrá estar activo uno de ellos, y estos también necesitan otra nueva clase de material para poder ir subiéndolo de nivel. Aquí os pongo en pantalla la imagen de cada uno de los 12 monstruos que tendremos dentro del árbol galáctico. Como veis, gracias a estos monstruos podremos aumentar los atributos de nuestros héroes y nos darán ventajas respecto a facciones concretas o clases, ¿vale? Un dato importante de este aumento de los atributos es que dicen que la fuerza de nuestro equipo se verá reflejada en todos los escenarios de combate, y con esto entiendo que afectará a todas las partes del juego. Si es así, es un punto muy a favor nuestra a la hora de ayudarnos a completar las zonas de PvE como Mazmorra, Tierra del Sello o de la Torre, ¿vale? Así que estaremos atentos a las nuevas noticias. Pues bien, los atributos que aumentarán los monstruos del vacío serán HP, ¿vale? Vida, ataque, aumentarán el daño total, aumentarán también, hay un daño adicional contra facciones concretas y también aumentarán un daño a clases también concretas, ¿vale? Bueno, familia, todo este contenido o la gran parte de este contenido se dice que entrará el 12 de febrero, que se celebrará el Año Nuevo Chino. Y además, para esta fecha suelen poner uno de los mejores eventos del juego. También entrará un nuevo héroe trascendente que aún no se sabe cómo es, pero que viene de Asmodel, ¿vale? Y guardando sus copias. Todo este contenido es sobre todo para mejorar el endgame del juego. Y ahora sí, habrá un gran salto de poder, como he dicho antes, respecto a quienes estén en la zona del vacío y quien no lo esté. Los que vayáis justillos de héroes, os aconsejo que os centréis en buscar héroes buenos para combatir en la zona del vacío. Y cuando tengáis esa zona más o menos controlada, ¿vale? Ya os podéis centrar también más en el meta del PvP, ¿vale? Estaremos atentos a todos los avances que nos vayan proporcionando. Para quien no lo sepa, repito que tenemos servidor de Discord exclusivo para Isla Héroes, donde tenemos guías con códigos, spoilers y más cosas que se irán implantando en él. No os entretengo más, un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.